y nosotros con ellos, ¿no? Porque te vuelves parte de ese ecosistema. Finalmente, si tu cliente crece, creces. Creo que eso aplica también en nuestra chamba creativa, ¿eh? Siempre tienes que hacer con lo que tienes más. Yo lidereo con la convicción de que tengo respaldo. El problema del verdadero cansancio mental es que te vuelves improductivo. ¿Por qué? Ya no sabes qué hoyo tapar, ya no sabes por dónde arrancar, ya no sabes a dónde voltear para poder enfocar. En los negocios, la creatividad es una de las mayores áreas de oportunidad. Muchas veces como empresa la dejamos de lado. Sin embargo, pues es una de estos elementos que nos ayudan a crecer mejor, a crecer más rápido, a competir de mejor manera, porque creo que la creatividad no solamente es un diseño, sino la creatividad creo que es una forma de ver la vida. Y hoy vamos a hablar tanto de creatividad, pero sobre todo de cómo se aplica en los negocios, cómo impulsa realmente resultados, y para ello nos acompaña Gaby Walls. Gaby, bienvenida a este Muchísimas episodio de gracias. Crecedores. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues Gaby, me platicabas que pues te ha tocado emprender dentro del mundo corporativo y hoy pues también ya estás emprendiendo fuera del mundo corporativo. ¿Cómo ha sido este proceso de emprendimiento para ti? ¿Cómo has crecido tanto las empresas dentro del mundo corporativo como en este caso ahora que ya es tu propia empresa? De acuerdo. Bueno, ha sido, la verdad, un proceso al que yo puedo decir muy afortunado, porque he encontrado a la gente correcta en esa evolución. Tengo 27 años de carrera y 26 de ellos los dediqué a, como diría la gente, conoce al godinato, ¿no? Siempre estuve en compañías globales, empresas globales. Empecé mi carrera en la extinta JWT, después Thomson, pasé por McCann, pasé por Publicis, eh, y también dentro de mi carrera reporté para Grupo Salinas, siendo vicepresidenta creativa para ese equipo que a mí me encantó trabajar ahí. También trabajé para Bimbo, otra empresa mexicana, y de todas vas aprendiendo, siempre del lado creativo. Pero en los últimos 4 años, y entrando a tu pregunta, mi mentalidad cambió, la pude tornar un mundo más empresarial. Bueno, de hecho, desde que tuve un jefe extraordinario al que le agradezco mucho, ese switchazo que me acuerdo perfectamente, incluso te puedo decir que hasta sentí como me tronó la cabeza ahí. Cuando él me dijo, Arturo Rodríguez, y me dijo: las decisiones que tienes que tomar a partir de hoy, que eres vicepresidenta creativa de esta empresa, es, desde el ojo y desde la óptica y desde el corazón, como si esta fuera tu empresa. Y ahí entonces todo cambió para mí, porque dije: "Claro, por supuesto". O sea, las decisiones en el momento en el que empiezas a sentirte parte de, que afectan a tu propia persona, pero a tu equipo, entonces dejas de ser parte de ese sistema, como reporto, tengo que trabajar 8 horas, saco un premio, 2, me mandan un brief, le caigo bien al cliente o no, para convertirte en una persona que tiene que producir y empezar a romper las propias líneas, tus propios límites. Y ahí entonces entendí que una creativa también tenía que meterse en la parte financiera, que una creativa también tenía que meterse en la parte de los famosísimos, P&Ls, donde tenías que, bueno, yo no entendía un Excel, vaya, no lo sabía más que abrir. Y de repente empezar a ver cómo hablaba de revenue, cómo te hablaban de facturación, y es un espacio en el que un creativo difícilmente entra, o quizá entraba. Yo tengo la fortuna de llevar 8 años muy metida en esos temas, y empecé a ser mi amiga también de los CFOs, ¿no? A estas personas a las que dices: "Puta", o sea, les hablo, si me lo encuentro en el café, porque además él es el dueño de mis quincenas, literalmente. Eh, pero ahí entonces empecé a entender el problema que había desde que se te olvidara cobrar un IVA, ¿no? A miles de millones de cosas que de alguna manera también afectan el ejercicio creativo, porque finalmente todo es un negocio. A ver, amamos la creatividad, todo el mundo quiere ganarse un premio, quieres estar en un festival. Tengo la fortuna de haber pasado ya por todos esos, temas, pero sin duda alguna el saber que estás haciendo un negocio, que estás
como es mi caso ahora, que trabajas en tu propia empresa y te da para vivir y empiezas a ganar lo mismo que ganabas antes, eh, no tiene palabra, ¿no? Entonces, regresando un poco porque me desvié, los últimos 5 años de mi carrera antes de abrir mi propio negocio, bueno, tengo una socia que amo, me tocó abrir estudios de contenido, cuando el contenido empezaba a sonar, pero no los creativos que estaban en la parte digital, full con los de media, que aquí al lado tenemos una agencia de medios gigantesca, que ese fue mi jefe, el primero que me sacó del mundo creativo, tal cual, y se lo agradezco infinitamente. Ahora, me gustaría interrumpirte Claro. y me gustaría, pues, aprovechando el tema, ¿qué le dirías a aquellos creativos que piensan que, pues, no hay que meterse a los Exceles, que no hay que meterse al negocio y que te dicen: "A mí déjame en el lado creativo, yo no quiero meterme al negocio, lo mío es el diseño, lo mío es la comunicación, pero hasta ahí"? Mm. Pues, y yo la verdad creo que esa es una decisión súper personal. ¿Será que una persona que piensa así sabrá que eso lo hace feliz y que ahí estás bien, ¿no? Haciendo esa parte creativa, eres más artista, sientes que tus metas están cumplidas cuando ves una pieza puesta en un espectacular o cuando hay una cosa que se volvió viral, etcétera. Y habemos otro tipo de creativos que nos sentimos realizados cuando estamos viendo que estamos generando un negocio importante para nuestros clientes y que lo que hemos aprendido lo podemos poner en la mesa para que ese negocio florezca y nosotros con ellos, ¿no? Porque te vuelves parte de ese ecosistema. Finalmente, si tu cliente crece, creces. Ahora, decías que tu CFO, los CFOs son tus amigos, Sí. tanto en el café como dentro del negocio. Entonces, ¿cómo le haces cuando un CFO no entiende de creatividad? Él obviamente entiende de número, de Ujú. dinero, de, a ver, está muy bien que esta idea sea media loca, pero pues al final, ¿cuánto me va a traer? ¿No? O sea, para ellos es cuánto pongo y cuánto me regresa. cien ¿Qué, por qué le ciento, dices a ellos? 100%, me Cómo da les vendes risa. una idea? Increíble. Es que, ¿sabes que sí me pasó? ¿No? Yo, bueno, siempre tenía a mi CMO y al CFO, y entonces estaba yo sentada ya en esa mesa con directivos, en donde cuando me tocaba hablar a mí o presentar, mis líneas, y varias veces pues, me quedé callada porque decía: alguien que me explique". Ahora sí que con bolitas y palitos. Y ahí era cuando, volteaba conmigo el CFO, me decía: "Tranqui, en mi oficina yo te puedo echar una mano para que veas cómo es todo esto, tal". Y ahí es donde yo entendía la dinámica de lo que el departamento, porque es que algo que me brinqué, había gente muy visionaria que sabía que tener un estudio de contenido dentro de una empresa, eh, puramente de media iba a ser muy importante, bueno, claro, los que son visionarios, pues, porque inmediatamente ibas a dar servicio a las marcas que tenías adentro. Y hubo quienes no lo entendieron. Pero claro, cuando yo llegué, no venía con esa formación, la tuve que tomar ahí. Quizá porque el CMO nunca pensó que un creativo estaba lejano de eso, pero vaya, siempre me he crecido al dolor, como decimos. Y ahí dije, vámonos, o sea, aprendo. Me senté con ellos, yo les contaba las ideas y siempre fue como, ay, pues, qué palmera te fumaste y no sé cuánto, ¿no? Eh, pero nunca era una buena idea si yo no tenía en la mesa una devolución de tanto porcentaje, porque me decían: "Gaby, si de tu idea y esto que acabas de vender, tú no tienes un revenue de por lo menos el 20% o sea, vienes con el 10 me da risa, mejor ni te pares". Yo: "Oye, pero es una idea". Y también me tocaba negociar, porque yo les decía: "Esta idea me sirve para el book, para nuestras credenciales". O sea, amigo CFO, y date cuenta que yo necesito generar creatividad non plus ultra para que las marcas volteen y entonces yo pueda generar negocio, pero alguien tiene que doblar la mano un poco y ese vas a ser tú. Entonces, yo voy a ir a vender esto, voy a ganar poco menos de lo que tú aspiras, pero te prometo que en un año vamos a estar con tu 20%, 25, Claro. ¿no? Sí. Ahora, cuando me comentas esto, pues yo me pongo a pensar en todos los líderes de marketing, todos los creativos allá afuera que nos están viendo y que ellos internamente tienen que vender sus ideas hacia el dueño de la empresa, hacia el CFO, digamos, dependiendo las proporciones.
Y a veces cuesta trabajo cómo traducir la idea creativa a dinero, ¿no? O sea, uno a veces se queda en el concepto, en lo maravillosa que es la idea, pero bueno, ajá, ¿y cuánto dinero va a traer? ¿Qué recomendaciones les podrías dar para convertir estas ideas a un impacto en el negocio? ¿Y Ujú. cómo se las vendes al dueño del negocio, al CFO, al director de Claro. la empresa? Hay un proceso, digamos, un poquito a la izquierda antes de responder esa pregunta que tiene que ver con, antes de llegar a un entregable, la conciencia y la profundidad que desde mi parte creativa yo debo de tener. Si tú, fueras mi cliente, yo llego contigo con una propuesta sólida, bien planteada, con una profundidad estratégica en donde yo sé que lo que yo primero te voy a mostrar va a hacer que tu negocio dé esa vuelta, o el proyecto, o el producto, o el lanzamiento, o el contenido, o lo que tú quieras. Cuando yo llego con eso, también tengo en la mente hoy cuál es la inversión que tú como cliente tienes pensado para esto, para masificarla, para la producción, para amplificarla. Digamos que eh, mi responsabilidad estaba entonces y está ahora en juntar todas las piezas para que cuando yo llego contigo sé que te va a alcanzar, que a lo mejor vas a tener que invertir un poco más, pero te lo voy a justificar porque no es, y esta es una parte que a mí me parece que es ética también, no es que yo vea en ti un signo de pesos y voy a sacar más. A lo mejor mi CFO sí, pero, Pero pero tú yo no. tengo el compromiso de entregarte una idea que ayude, que resuene, en donde tu inversión se vea reflejada en tanto tiempo, con tanto alcance, eh, de tal suerte que para ti sea negocio y para mí también, y que nuestro CFO sonría. En la medida de lo posible, siempre. Entonces, tengo un trabajo previo al entregable que tiene que venir con una idea de altísimo nivel, pero que entre dentro de lo que tú me estás, poniendo como el capital que tienes para invertir. Porque es que si no, entonces volvemos a los tiempos de donde yo vengo hace 15 años, en donde veías unas ideas que decías: "Guau", pero cuando decías: "Cuestan 20 pesos", te decían: "Pero te dije que tenía 2". Y entonces regresabas a trabajar porque tu jefe se enferraba en que: "No, ahora tenemos que hacerlo increíble". Y volvías con una idea de 18 y te decían: "No, pero no, te dije que tenía 2. Lo que es más, ahora tengo 1 y medio". Y entonces eran unas cosas interminables porque nunca podíamos terminar. Claro, o sea, no se entendían las 2 áreas, ¿no? No, no, porque tú siempre querías top a Claro. ideas, vueltas locas, pero nuestra realidad era otra. Yo creo que de ahí empezaron a ponerse de modas las ONGs y de agarrar y hacer creatividad, pro bono y todo esto. Claro, entonces, digamos, resumiendo un poquito lo que acabas de mencionar, pues creo que lo primero es entender qué es lo que buscas resolver con esa idea creativa, ¿no? Claro. Ya sea a nivel de marca, ya sea a nivel dentro del negocio, porque pues una idea Sí. creativa no necesariamente es algo publicitario, ¿no? Probablemente es una idea creativa de cómo resolver un proceso de producción, por ejemplo, Ándale, ¿no? Si nos también. vamos como a otro extremo. Entonces, primero entender qué es lo que buscas resolver, ¿no? ¿Qué es la Exacto. aguja que buscas mover? Segundo, creo que sería pues diseñar tu idea y aterrizarla de tal manera que tú puedas entender, por un lado, cuánto cuesta implementar esa idea, pero por el otro lado puedas asociar el impacto al negocio, digamos, que puede generar esa idea. Y tercero, pues simplemente validar que tu idea, si cuesta 10 pesos, pues que al menos no cueste 9, O ¿no? Que no traiga 9, y que ¿no? no parezca de 2 Exacto, que porque no parezca de también 2. eso es parte de la responsabilidad del creativo, que al final cuando la veas allá parezca de 30 pero Claro, es un nivel de craft impecable, una producción hermosa, ¿no? Una gran idea que se viralizó porque lo que quieras, ¿sabes? Entonces, es una cadena que tiene que engranarse muy bien para que finalmente la persona que esté en medio, que es, digo, bueno, porque estamos hablando de la parte creativa, tenga esa resonancia positiva dentro del ecosistema de un empresario como tú, por ejemplo. de acuerdo. Ahora, ¿recuerdas alguna idea creativa que, pues, se haya visto tangible esto? O sea, que hayas dicho: "Híjole, es que en esta idea logré que se moviera tal número", Ah, sí, 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 claro. Mira, me tuve te voy a 2, ¿no? Una que me sorprendió el poder de media, ¿no? El de las ideas,
de las estrategias en medios, pero de la creatividad aplicada al ejercicio de medios. Una marca que venía muy mal y que cuando llegó al equipo que yo llevaba y lideraba, hace 3 años, nos la entregaron y venía con unos ejercicios ya creativos más o menos resueltos, pero cuando pudimos hacer el trabajo integrado, digamos, darle una solución, como decimos, end to end, logramos levantarle 14 puntos en un año a la marca. O sea, estaba la clienta que nos ponía un altar, porque juntamos ideas, estrategias de medios, ideas creativas aplicadas en los medios, eh, ¿Y de qué fue la y idea? sí, para Tinder, una campaña que tropicalizamos en México, por eso digo, esa no fue una idea full, pero cuando tropicalizamos, el equipo creativo la transformó en algo que, aunque era, gringo, tenía que tener el ecosistema mexicano metido, y las verbalizaciones, y la manera en cómo lo abordas. Entonces, esa campaña tal cual, bueno, no lo sabemos, pero para mí no hubiera funcionado, porque era una campaña gringa, pues, ¿no? Y cuando lo metimos aquí y encontramos los puntos de contacto y cómo hablarle al target al que iba, colocado, más activaciones que hicimos en paralelo, eh, para hacer una ejercicio de experiencia, en donde juntamos influencers, que esa sí fue una idea original que complementó esta, influencers, la parte de social, tener una experiencia donde llegabas y te ponías unos photo opportunities, pero entonces hicimos una oración para las almas perdidas. Tú pudiste ver reflejado ahí al final 14 puntos de crecimiento en un año. Te lo juro que yo cuando veía eso me sentía tan orgullosa porque, la clienta llegó diciéndome: "Corren pasado mañana, o sea, por favor ayúdenos", y tuvimos que hacer un plan de acción de volada. Y al final, ella pudo ver multiplicado, porque al siguiente año le dieron mucho más lana para invertir, a nosotros nos dio oportunidad de mejorar en algunas cosas y bueno, la historia después global se alineó a otra agencia, etcétera, etcétera, pero digamos que eso que me preguntas lo viví en carne propia y fue buenísimo, y es que fue hace 3 años. Ya. Hablando de anécdotas y de experiencias que has tenido, pues siempre está como esta historia de David versus Goliat, ¿no? Ah, sí. De la marca pequeña, de la marca que tal vez no tiene el presupuesto de la marca grande, pero al final creo que el gran valor de la creatividad es pues ser ese potenciador que independientemente del presupuesto, obviamente influye, pero independientemente del presupuesto, te puede poner tal vez en igualdad de condiciones o incluso ganarle al grande, ¿no? Me gustaría que nos compartieras, pues, qué marca, qué idea, qué experiencia te enseñó que, pues, esta gran idea, pues, puede valer más que un gran presupuesto. Y fíjate que casualmente ya la mayoría de los presupuestos que tenemos enfrente no son como los de antes, sino que tienes que adaptarte ya a capitales más pequeños. Okey, bueno, esta que te digo, la de Tinder, realmente no fue tan grande el presupuesto, es un ejemplo como que digamos que de todo eso. Em Estuve trabajando también para marcas que en un principio no tenían tanto presupuesto como, cuando inicié a llevar y liderar la parte de Banco Azteca, y que el craft empezó a cambiar, no más el puro craft, la percepción que se tenía de la marca. Entonces, ya independientemente de la inversión que había detrás, la inversión de tiempo también, eh lo voy a decir así, la inversión de tiempo, calidad, con gente experta para, también se vuelve una parte que monetiza, porque empieza a tener la gente una percepción muy distinta de tu marca, nomás con cambiarle la onda. Entonces, si te puedo decir eso, es de lo más barato que hemos hecho, porque tiene que ver con el equipo, tiene que ver con la gente, tiene que ver con la curaduría que uno como líder hace de la gente a la que vas a colocar contigo. Y entonces cualquier marca que venga con ese nivel de reto puede empezar a sentir esa transformación desde los entregables. Okey, entonces, para parafrasear un poquito Ajá. el caso, para ver si te entendí,
Básicamente, digamos, además de la limitación de presupuesto, pues había, o el reto que tenían era, pues, mejorar el posicionamiento de la marca y que sea percibida, pues, tal vez como, Sí, digamos, más en otro especialista, nivel, en otro nivel, claro. ¿no? Y básicamente la idea creativa que ustedes aplicaron, pues, fue cuidar estéticamente el diseño, las personas que se vean más estéticas y que eso refleje, pues, un mayor nivel económico, ¿eso fue? 100%, ese es un ejemplo, ¿no? Y lo pienso ahora que me lo preguntas así, yo creo que también es aplicable, porque no siempre tiene que ver con cuánto haces con, 500 pesos, cuánto haces con 150,000. Tiene que ver, también, con todo, ¿no? O sea, creo que no es to lo que es más, como yo soy egresada de la UNAM, yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas. Soy diseñadora gráfica. Yo, a esta pregunta que me haces, ahora la pongo en acción y digo, claro, muchas veces yo reflexioné, o sea, tenía amigas que tenían mucho más lana, digo yo, mi papá, o sea, pues nos daba 4 hermanos lo que se podía y ahí sí la hacíamos. Pero tenía amigas que llegaban con papeles lumen así gigantes, ya sabes, de que azules, rojos, amarillos, decía: "Puta, qué envidia". Ella va a hacer un trabajazo y yo tengo para comprar 3 y tenía que hacer con 3 que pareciera lo que ella hacía con 10. Bueno, en general, eso yo te lo puedo aplicar en la vida. Cuando aprendes a sacarle provecho a lo que tengas enfrente y hacer que parezca más, como las mamás también, ahora que lo pienso, que hacen de comer y todo. Y es que yo no hago de comer nunca casi, pero bueno, así que parece que más y lo haces que luzca. Yo creo que eso aplica también en nuestra chamba creativa, ¿eh? Siempre tienes que hacer con lo que tienes más. Siguiendo esa línea, ¿qué recomendaciones puedes darle a la gente que tal vez, pues, tiene esa situación, ¿no? Que sí le interesa, pues, crecer su negocio, sí le interesa, pues, aplicar creatividad, pero, pues, eso, Sí. tiene que hacer más con menos, Tiene que ¿no? hacer más con menos y y también te diría, y tiene que encontrar a los equipos correctos para hacerlo, porque, pues, es que no fallan, ¿no? De que ya sabes, de que te prometen. He visto clientes ahora que estoy en mi faceta independiente, que están muy dolidos, ¿no? O sea, llegas y encuentras personas muy lastimadas, así en serio, como novela, ¿no? Que no creen y que te dicen: "Bueno, ¿y cuál va a ser la diferencia contigo versus los otros 4 que ya me sacaron lana y que no vi resultados?". Y digo: "Chin, no, pues qué mala onda por él", porque, pues sí, pero qué mala onda porque encuentras, una persona con una alita rota, dices: "Hombre, este pajarito que iba a volar, ya nos lo dejaron así lastimado, ¿y ahora qué hacemos?". Claro, Bueno, como perrito golpeado, ¿no? Que un ya perrito le golpeados. levantas la mano y ya hace Y así, ya, ¿no? y lamentablemente, pues, empiezas a dejar de creer quizá en la creatividad como una herramienta real, porque además hay algo que me parece fantástico, la creatividad, y no sé en cuántas cosas más se aplica igual, pero vendes cosas que no existen. ¿Cómo vendes cosas que no existen? ¿Cómo haces que la gente crea en algo que no está viendo? Porque de hecho me vas a dar dinero para que lo haga, ¿no? O sea, no es que yo te estoy vendiendo: "Oye, mira mi anillo", y lo ves, lo agarras y dices: "Güey, ve chafa", o "Se ve bien, ah, pues sí, dámelo", no. Yo te estoy vendiendo cosas que no existen todavía. Y luego todavía peor, ni siquiera hemos planteado, ni cerca qué es lo que vamos a hacer y ya me tienes que dar dinero. Entonces, pues eso es muy importante. Tratar como recomendación a la gente, pues quizá, buscar dentro de esos equipos o recomendaciones, casos, personas, agencias, en donde tú veas, pues, que las cosas sí están pasando, ¿no? Y no confiar porque te sale más barato en alguien que probablemente, pues, no tiene el credenciales, o si le vas a dar la oportunidad a un equipo muy junior, egresado, bueno, tener esas consideraciones y saber que a lo mejor tienes que pagar un asesor para poder estar viendo. Claro. Sí, De la mano con esto, algunas recomendaciones que a mí se me vienen a mente es, por ejemplo, bueno, uno, la estética, que es algo que mencionaste. La estética siempre es esto que, pues, te eleva la percepción del valor y creo que esa es una buena jugada. ¿Qué otra buena jugada? Pues, creo que regresar a los básicos y entender al cliente o entender, sí, al cliente para el cual vas a implementar esa idea. Creo que, he visto, digamos,
producciones grandes que de alguna forma no entienden al cliente, entonces pues se quema mucho dinero, pero pues igual y no da un buen resultado. Y otras producciones que tal vez son mucho más acotadas en presupuesto, pero entendieron mejor al cliente y al final esa empatía hace que tengas un mejor resultado. Entonces, si lo aplicamos en creatividad publicitaria, pues ese es un buen elemento. O si Sí, lo puedes trasladar, por ejemplo, a producción, como poniendo otro contraste, pues igual entender el por qué suceden las cosas, ¿no? Eso que tú quieres cambiar, por qué sucede y a partir del entendimiento, ya sea del cliente o de la situación, dependiendo del contexto, pues ahí es donde puede haber pues ese excedente de resultados que te permita tener un mejor resultado con tal vez menos presupuesto. Esas serían mis recomendaciones. absolutamente de acuerdo contigo. Sí, y la conciencia clara, obviamente, de que, todo está alineado, ¿no? Junto con, o sea, el factor, y como iniciamos la conversación de cómo la parte creativa potencia, cómo la parte creativa la hace catapulta y te lanza en otra dirección, la creatividad, es que por eso funciona, ¿no? Pero que tiene que tener esa conciencia, porque como lo decía en una conferencia que fui a Chile, y en algunas partes me tocaba mencionar, pues, no me acuerdo bien la estructura, pero algo de lo que sí les decía era que cuando una pieza creativa no tiene estrategia, o no está basada con información y conocimiento de las audiencias, se vuelve una pieza linda que puedes ver en el museo, una foto bonita, una cosa que dices: "Guau, qué padre, oye, ¿me lo vendes? Lo voy a poner en mi sala". Que es lo mismo al revés, cuando algo solamente tiene estrategia o está claramente aventada para, sé perfecto quién es mi target, es él, pero no tiene creatividad y no tiene una parte artística o craft, entonces tampoco funciona, porque son información puesta ahí, o sea, te pasa desapercibido. Hay que tener una buena combinación entre la parte creativa, artística, craft, estrategia, ¿no? Conocimiento de la marca y a quién va dirigido. Entonces, cuando tienes todo esto junto, un negocio va a florecer, por Claro. supuesto, sí, claro. Ahora, Gaby, ¿tú cómo a nivel personal desarrollas la creatividad? Porque obviamente, pues en el mundo vemos personas más creativas que Ajá. otras y obviamente está el clásico dilema de, bueno, ¿el creativo nace o el creativo se hace? ¿No? Yo creo que todas las habilidades, si bien puedes tener mejores o puedes nacer con mejores o peores habilidades, pues bueno, siempre puedes desarrollarlas, ¿no? Y creo que aunque nazcas con cierto talento, pues también te toca pulirlo y desarrollarlo. Entonces, ¿tú cómo desarrollas tu propia creatividad? Sí, yo soy una de las creativas que se hizo, no nací creativa, eh, hablando de la estructura de profesional, ¿no? Porque creativo, ya ves, uno es siempre creativo, y eres creativo en la escuela, en tu casa, para ahorrarte tiempo, etcétera. Pero yo me hice creativa, y el ejercicio personal que hago es referencias, consumir buenas cosas visualmente hablando, también de todo, o sea, te avientas tu novela, porque importa que, la creatividad que hay en México, pero que ahora se hace una creatividad muy superior a cuando, o sea, hace 10 años, ¿no? Aquí, lo que se hace en el mundo, tienes que a mí me parecía bueno admirar a un creativo específico, seguirlo, ver cómo evoluciona. Oye, ya dio el banderazo para acá, el bandazo para allá, mira cómo está aplicando estrategia. Agencias creativas que sigues, ves lo que está funcionando, de qué está hablando la gente. Hay cosas que no entiendes, preguntas, te sientas con tus amigos, cuestionas, otras que entiendes a la primera, otras que entendiste y los otros no. Te das cuenta que entonces no todo está hecho para todos. Pues, es un trabajo de ejercicio mental, de todos los días y de estar, como decían, la mejor escuela es la calle y tienes que salir. No hay creativos, que yo sepa, que se hayan hecho top estando encerrados en la oficina. O sea, tú tienes que salir, tienes que ir al cine, la verdad sí tienes que leer, cada vez menos la gente lo procura, pero tienes que leer, son otras imágenes las que haces y relacionarte con gente superior a ti, ¿no? Gente a la que le tienes que aprender. No te sirve de nada, porque yo siempre se lo dije a una, project manager con la que trabajé. Tú crees que estás muy bien ya y estás en tu top, me da miedo, porque exactamente estás en el lado opuesto. Yo creo que aplica igual para un creativo. No puedes pensar que llegaste ahí ya o que
estás hecho de bueno, a lo mejor sí un par por ahí que conozco, pero, en general es un trabajo de todos los días tener que alimentar esa parte, Sí, por lo que hacer comentas, tus entiendo que es, o sea, el desarrollar la creatividad es un proceso mental, ¿no? Donde, pues, por un lado tienes que exponerte a elementos que desarrollen esa creatividad, ver películas, leer libros, estar en escenarios que te permitan desarrollar esa creatividad. Pero por el otro lado, pues también entiendo que es un ejercicio mental de siempre querer ir más allá o ver otra forma diferente de resolver algo, de ¿no? resolver algo y tener una mejor amiga como la tengo yo, que es mi socia, que es estratega, ¿no? Que ella tiene una formación numérica de transformar data en insights, etcétera, y que cuando nos sentamos a platicar es delicioso, porque ella tiene unas fortalezas que no tengo yo y viceversa. Entonces, eh, como las 2 cosas se juntan para poder entregar al finalmente, eh, el entregable es creatividad, pues ahí también se hace la diferencia, porque deja de ser un punto de vista mío particular, como si yo fuera diseñadora gráfica nada más, para resolver, temas, que son de competencia, digamos, o son de un nivel de solución, muy distinta a: es que a mí me gusta, yo siento que es por acá", sino que viene justificado, o sea, pasa por ti, transformas, pero tiene unas bases que no son solamente mi intuición. Claro. Ahora, pasando un poco justo al tema de la organización, Sí. ¿cómo lideras un equipo de talento creativo donde pues hay egos, hay personalidades? Y bueno, Claro. pasa en el mundo creativo, pero también creo que pasa en otros contextos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le has hecho para liderar a los equipos con los que has trabajado? Sí, mi tipo de liderazgo, desde que me tocó llevar equipos, siempre fue muy cooperativo. Eh, yo nunca sentí que estuviera, o sea, sí, me encargaban llevar una agencia, era VP o la Chief Creative Officer, pero, sabía que el trabajo no dependía de mí, siempre lo he sabido, o sea, hasta ahorita. Yo dependo siempre del equipo y de las personas que trabajan conmigo. Entonces, me enfocaba mucho en conocer y encontrar a los mejores talentos, nivel que evidentemente cualquiera pudiera tener mi puesto en un tiempo corto, pero eso me hacía segura, y no es como una frase hecha de esas de que lees en el calendario. Es que yo realmente estaba segura que para poder ir al siguiente nivel, las manos que necesitaba, conmigo eran las de esas personas que empezaban a hacer el trabajo que yo hacía antes. Y de esta manera yo lograba formar equipos orgullosos primero del trabajo que hacían, que pudieran respaldarme en situaciones porque también cuando empiezas a tener más responsabilidad, casi, casi que te dedicas a resolver problemas, nada más, ¿no? O sea, creativamente sí, pero por todo tiempo problemas. Entonces, si de repente tenía o salía algún bomberazo, o lo que fuera, esa gente que levanta la mano y que dice: vamos, estoy contigo, vamos por aquí, por acá". Ese es mi liderazgo. No sé si soy clara ahí. Sí. Yo lidereo em, con la convicción de que tengo respaldo. Así con la gorra, mi barrio me respalda, si no, no Y los habría lentes para también, mí. ¿no? Exacto, y las rayas, claro. Bien, o sea, y se me hace muy interesante y muy valioso esto que comentas, porque bueno, lo platicas en el contexto creativo, pero yo conozco muchos empresarios que contratan perfiles juniors por tacaños. No es que esté mal contratarle un perfil junior para desarrollarlo, pero si contratas un perfil junior por tacaño, pues el problema es que te estás disparando en el pie porque tu empresa va a estar limitada al crecimiento que ellos tienen, ¿no? Entonces, por ende, tu empresa no va a crecer o tu área o tu proyecto no va a crecer porque al final del día tú estás siendo, llamémosle, paternalista con esas decisiones. Estás contratando a alguien que pues igual y tú puedes gestionar y manipular, pero no te causa mayor reto a ti. Y algo que encuentro que es muy valioso y muy interesante de lo que tú mencionas, que es, bueno, yo busco contratar a alguien que me rete a mí, que incluso
pueda haber amenazado mi puesto. Que me ponga incómoda. Exacto, que te ponga incómoda, pero eso va a ser 2 cosas. Va a ser, uno, que tú puedas tener, llamémosle, paz y control al poder delegar con confianza. Sí, Pero 2 también te va a retar a ti para que tú puedas ir a otro nivel. Entonces, eso se me hace muy interesante y creo que sí. es perfectamente aplicable en el mundo creativo, pero también en un equipo comercial, en un equipo de producción, en cualquier área. La lógica creo que es la misma. Y también te hace reflexionar sobre cuando te equivocas y contratas a alguien que sabes que entonces no estuvo ahí o te equivocaste, también lo tienes que sacar rápido. Eh, pues, porque no todo siempre es miel sobre hojuelas, ¿no? Apuestas, vas, compras el punto y te das cuenta a los 6 meses, a los 3 que, pues, no. Bueno, hay que sacar rápido y cambiarlo, porque en la dinámica en la que tienes un equipo que va fluyendo así, no puedes tener una persona que arrastre a los demás. O saber que como cabeza de un equipo le vas a dedicar un tiempo a la mentoría de algo. Por ejemplo, después de aquí voy a tener una mentoría con que me pidieron con 4 chavos que van a entrar a un festival, la. Pero yo ya sé que voy a eso, yo sé que voy a dedicar una hora y media, o que me conectaba con una chavita en Sudáfrica y le ayudaba con Tata, y lo haces en tu equipo, pero sabes que hay un punto donde se acabó. O sea, que no se pone uno de mamá todo el tiempo, dices: "Hasta aquí", y si no, bueno, va, porque el flujo tiene que estar y que pasar y saber que hay cosas, pues, que no se pueden detener, ¿no? Claro. Bien, pues ya vamos llegando a la parte final de esta Muy bien, conversación, pero bueno, no quisiera cerrar sin antes, pues ir también resolviendo algunas inquietudes que a mí me han surgido, que es, bueno, claro, decías, por un lado, hay personas que tienes que, pues, sacarlas del equipo para obviamente no demeritar el sí. trabajo, ¿no? ¿Tú cómo identificas y cómo llegas a esa decisión? O sea, porque creo que hay dos caminos, ¿no? Donde por un lado puedes decir, bueno, le sigo enseñando, lo sigo, digamos, preparando, y pues otro donde dices, ya hasta aquí, ya tuviste ciertas oportunidades. ¿Tú cómo tomas esas decisiones? Yo creo que, y obviamente, bueno, el talento es algo que puedes detectar, pues, para eso está un book, para eso hay entrevistas, para eso hay recomendaciones, pero lo que para mí es contundente y no negociable es la actitud, ¿verdad? O sea, yo de tantos años, yo me considero una persona que puede y es muy sensible a eso, y confío en mi intuición. Para mí es si yo veo que no hay cooperación, si veo que no estás subido en el barco proyecto, haciendo equipo, trabajando donde te toca hacer y dando ese extra, pues no, a mí no me interesa dedicarle más tiempo a una relación de trabajo en donde no estás teniendo lo mismo de regreso. Yo siento que también el tema de las expectativas es importante, ¿no? No es lo mismo, como decías, bueno, contrato a una persona que tiene cierto perfil, que sé que tengo que desarrollar, Sí. ¿sí? A contrato a una persona que me dijo que sabía hacer todo lo anterior, Claro, que yo y no luego traía la la mera expectativa de vas. desarrollarlo y que a la mera hora, pues resulta que no. Entonces, Sí, creo que la expectativa es importante, porque no es que no haya que contratar a personas que haya que desarrollar, todo lo opuesto. O sea, al final creo que una empresa pues tiene que tener una fábrica de talento, ¿sí? Pero por el otro lado, pues también necesitas a los jugadores ya más experimentados que jalas y resuelven, ¿no? Entonces, es un balance, pero hay gente para todo. Por ¿sí? ejemplo, me preguntabas a mí y yo digo, yo escojo a mis cabezas directores así. Y ellos, si tienen la obligación, también igual que yo, de empezar a permear y empezar a hacer partícipes a los que son más juniors para que todo empiece a crecer y o sea, hay un flujo natural dentro de un equipo en donde el mismo ecosistema sabe dónde, no, a este tenemos que apapacharlo porque está llegando, este es un trainee, este es tal, pero por lo regular, ya en este nivel donde tienes que dirigir a varios, pues tienes 3, tienes 2 que son tus gallos, a donde recargas responsabilidad, confías, delegas, te das tiempo, pero no es tu 50% de tiempo en bueno, en mi caso no fue.
Sí. De acuerdo. Me gustaría antes de pasar a una sección que le llamamos decisiones de negocios, pues hacerte nada más una pregunta relacionada al burnout, ¿no? Creo que está muy de Ah, moda sí. hablar de, pues estoy llegando a mi burnout, me siento quemado, el equipo está desgastado. Entonces, ¿tú cómo manejas el burnout en tus equipos creativos y en Es que ti? sí, claro, es que yo primero lo sentí, ¿no? Ese es tremendo, porque de repente ya estás ahí y no sabes por qué, ya, ya te os no hay tiempo para nada, ya hasta parece que cuando estás descansando está mal, ¿no? O sea, de, ¿por qué no estoy haciendo nada y es domingo? O sea, voy a aprovechar para adelantar. Pero eso es lo más, lo típico, ¿no? El problema del verdadero cansancio mental es que te vuelves improductivo, porque ya no sabes qué hoyo tapar, ya no sabes por dónde arrancar, ya no sabes a dónde voltear para poder enfocar. Entonces, lo que yo hago siempre, bueno, ahora, primero fue independizarme, y poder hacer las reglas, en la línea en las que a mí me conviene para poder tener tiempo de calidad y poder vivir. Yo creo, la verdad, que si duré 27 años fue porque no me casé nunca, y fue una decisión que yo tomé consciente, porque a mí me tocó ser de las mujeres, eh, que empezaron a evolucionar en la parte en las agencias creativas, y que seguías ahí porque le aventabas 3 turnos, ¿no? Pero se veía normal. Lo que es más, si querías crecer, es que te tenían que ver Ese era el camino. que te amaneciste, dormiste, ahí está, no, pues ella sí está comprometida, y hoy es muy distinto. El compromiso tiene que empezar también mucho contigo. O sea, ¿qué haces para estar bien? Eh, que no te va a dar el cuarto ahí en una junta, y antes hasta era normal. Ah, no, pues es que bueno, que descanse y ahorita que le siga. Por ejemplo, ¿qué reglas? Decías que, digamos, ahora ya pones tus propias Sí. reglas, ¿no? ¿Qué reglas tienes tú que en una de esas alguien allá afuera que nos esté escuchando pueda tomar? Yo me levanto a la misma hora siempre, independientemente que tenga juntas o no. No soy de las del club de 5 de la mañana, porque tampoco es para tanto, pero yo a las 6:30 estoy lista para poder tener una levantada tranquila, una tomada de café a gusto, revisada de correos y perder el tiempo un poquito antes de enfocar. Enfoco, trabajo, ahora sí, obligatoriamente, después de que entra uno en menopausia y todo eso, después de los 45 años ya no es lo mismo. Y no voy a revelar mi edad, pero tiré un número así. eh, Tengo que dedicarle una hora a hacer ejercicio, ¿no? Porque ahora tengo otros temas que también tienes que cuidar tu alimentación y etcétera, y eso es muy importante. Y después en la tarde vuelvo a trabajar, pero a las 7 de preferencia, yo dejo de hacerlo para leer, ver una serie, salir, caminar, no uso el auto para también empezar a tener menos estrés al momento de moverme, lo ocupo para el fin de semana, y el fin de semana sí o sí veo a mi familia. Mis sobrinas son mi alimento, mi pasión, mi religión. eh, no cocino porque no me gusta tanto, pero cocinaría como un hobby. Medito, dedico mi tiempo a hacer seva, que seva es ayudar en esa parte de, bueno, pues le ayudo con el Zoom a la que va a organizar una meditación, o hago lo que sea, o me hago una estrategia hasta para el equipo que está en la India con el que estudio. Es empezar a ocupar lo que sabes para darlo también gratis. Sí, estamos en esta parte del negocio hablando, ¿no? Se le conoce como seva, pero yo ya también me dedico una parte de mi tiempo a dar, que si alguien necesita una campaña, porque, yo te puedo hacer hasta aquí, me comprometo, pero lo haces bien, ¿no? Eh, y bueno, y nada extraordinario, nada más organizar bien el tiempo y también disfrutar a tus clientes, ¿verdad? No trabajar donde no quieres trabajar, no tener, a mí se me ha funcionado, no te tienes que relacionar ya cuando te vuelves independiente con la gente con la que no te quieres relacionar, punto. Sí, es saber decir que no. Ahí estás ya con otro nivel en la cabeza, dices: Voy a ver a mi socia, qué a gusto, hasta me quiero tomar un café con ella después de terminar de trabajar", no como antes que decías: Está bien". Y ahora chútate al Acá ya no nací al innombrable, bueno, ¿no? Sí.
De acuerdo. Bien, pues ahora sí estamos llegando a la etapa final de la Oh, muy bien. conversación. Primero me gustaría agradecerte, Gaby, por todo lo que nos has aportado el día de hoy. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Tus proyectos, tus redes sociales, sitio Claro, web? sí, ¿Algo que quieras compartir? por supuesto. Yo soy Gaby Walls, @Gaby Walls, y estoy ahí en Instagram. Gabriela Paredes, Gaby Walls, estoy en LinkedIn. Igual te las mando para que las pongamos Aquí ahí, las ponemos ¿verdad? Pero abajo. soy Gaby Walls, ahí me encuentran. Estoy, con una agencia que se llama Plan R2, pero bueno, en LinkedIn me encuentran mejor y ahí vamos viendo. Estoy para servirles. Ay, voy a decir, claro, no cobro caro. Ay, sí, me Al yo al revés, cobro revés, claro. caro. Así que, no, no es cierto. Ay, sí, claro, nos adaptamos, decimos, Exactamente, ahí, claro. ahí vemos. Sí. Bien, pues entonces, Gaby, nuevamente muchas gracias. Y ahora sí pasamos a la etapa final. Tenemos una sección que le llamamos decisiones de negocios. Ah, órale. Ahora, digamos, tal vez ya te está tocando también esta experiencia donde, pues, a veces te toca tomar, cuando estás al frente de un negocio, pues te toca tomar decisiones, pues con la almohada, con la silla, con la laptop, porque pues a veces no tienes a personas en tu círculo cercano, con el cual puedas Sí, externar la situación, que entiendan el sí. mismo contexto y que pues no te den pues la clásica, digamos, recomendación vacía de, ay, ¿para qué te metiste a esta situación? Y sí, es como, bueno, ayúdame un poquito, ¿no? Entonces, para eso, pues me gustaría plantearte un caso de A ver, negocios a ver. que probablemente incluso ya hayas tenido, donde pues como en todo tienes múltiples caminos en el cual puedes tomar. Ujú. Entonces, me interesaría que pues puedas compartirnos qué camino tomas y por qué. A ver. Entonces, el caso es el siguiente. En tu empresa tienes diferentes clientes, sin embargo, tienes un cliente que representa el 40% de los ingresos. Y recientemente cambiaron, supongamos, al director de marketing. Entonces, este nuevo director es de estas personas que constantemente cambian de opinión, que no es claro con sus expectativas, que les pide que hagan un entregable y luego dice que no, que este entregable no es como lo esperaba, etcétera, etcétera. Incluso, pues bueno, ya la dinámica se vuelve un tanto tóxica, ¿sí? Entonces, pues tienes dos opciones, ¿no? Continúas trabajando con él en el entendido de que, pues, te genera el 40% de los ingresos, Claro. aunque probablemente tú o tu equipo se desgasten, o por el otro lado, pues terminas la relación, aunque eso implique pues perder ese 40% de los ingresos, pero cuidas tanto a tu equipo como te cuidas a ti. Ujú. ¿Qué decisión tomarías y por qué? Eh, bueno, tomaría una que esté en medio antes yo te puedo decir que he comprobado en carne propia, porque fui presidenta del Círculo Creativo 2 años. Ahí, sobre todo, tuve un reto que no igual, pero fuerte. Eh, yo sería muy honesta, transparente con mi cliente. Estoy empezando por el primer camino. Me sentaría con él y desde el fondo de mi corazón hablaría con honestidad y le diría cómo resulta incómodo trabajar, cómo el equipo se desgasta, pero que claramente, porque pues no es la Cruz Roja, sus ingresos representan el 40% de lo que es, ¿no? Porque son realidades también. Estamos hablando de que si es una persona que tiene 40%, mi agencia seguramente debe ser un clientazo y debe ser una persona muy brillante, no habrá llegado ahí por nada. Entenderá entonces que la situación es esa y que es delicada y que entonces tenemos que tener un nivel de compromiso en pro de su trabajo y del mío, para que esto pueda salir adelante. Intentaría hablar, intentaría negociar, pondría algún plan, no llegaría en queja, llegaría con soluciones de: "Mira, te digo que probemos acá, yo me encargaría de tus cosas personalmente, te pediría que si hay algo que tenemos que conversar, no sea a través de esto, porque así no nos movemos", tal, y pondría un límite de tiempo. Y si no funciona, lo dejaría. En ese momento estaría atacando con la gente y la fuerza de nuevos negocios, diciendo: "Güey, pónganse la pila ya, güey, porque tenemos que ir a buscar, eh, porque es probable que esto se nos vaya a caer", pero ganaría tiempo en negociarlo, definitivamente hablando con completa transparencia, y vería qué sucede. Confío en que siempre hay una parte
de nosotros como personas creativos, empresarios, altos niveles ejecutivos, todo, que es una parte humana que no podemos olvidar, que siempre funciona, porque cuando tú eres así transparente y honesto, eso es lo que comúnmente recibes. Creo que aplica mucho lo de la gente es un espejo tuyo, ¿no? Y yo siempre decido encontrar lo mejor. Y la mayoría de las veces tengo la fortuna de encontrarlo. Entonces, yo creo que me iría bien si lo manejo así. Y si no, bueno, pues sería un problema de las personas de nuevos negocios. Muy bien, pues con Claro. esta decisión cerramos el episodio. Nos vemos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de Crecedor X Podcast.